que espero sea de vuestra comprensión. En esta clase vamos a continuar con el avance de la unidad temática número 9. Sin embargo, antes de proseguir, quiero explicarles la actividad práctica para este segundo parcial, que consistirá en el análisis de sentencia, por un lado, sentencia de la Cortes Interamericana de Derechos Humanos, y luego, en una segunda actividad, serán sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, quiero empezar por explicarles la finalidad de esta actividad práctica. Para que entiendan, por favor, escuchen. Las finalidades que se persigue con esta actividad es que ustedes se familiaricen con la realidad práctica del manejo del derecho constitucional, la teoría de los derechos fundamentales, la teoría de los derechos humanos. Además, a través de esta actividad complementen la teoría con la práctica y adicionalmente adquieran capacidades, habilidades, destrezas, experticias, si quieren ustedes, sobre, uno, la identificación apropiada de una problemática. En razón a que cuando se plantea una demanda, se presenta el caso, se formula, se plantea la problemática y sobre esa base se plantea la pretensión. Entonces, como abogados, para poder atender al cliente, tienen que ser capaces de elaborar adecuadamente el caso, identificar y por lo tanto exponer la problemática, identificando apropiadamente y formulando la pretensión de su cliente. Si estuviesen al otro lado como abogados defensores, tienen que ser capaces de identificar la problemática que está planteando en la demanda la otra parte para contestar a la demanda, desvirtuar los argumentos. Y si son jueces, tienen que aprender a identificar con propiedad cuál es la problemática que plantea el demandante para pronunciarse respecto a esto, valorando la contestación de la parte, las pruebas. Ahora, una de las fallas y los errores en Bolivia, en el ámbito judicial, es precisamente esto, que no se identifica apropiadamente la problemática. Acciones que se plantean donde no se identifica cuál es el problema y qué es lo que pretende. O cuando está bien planteado, el juez, cuando dicta sentencia, le pedimos que define el color de este producto, porque yo digo que es dorado y el otro me dice que es plomo. Entonces, ¿qué debería resolver el juez? Decirnos qué color tiene este producto. Sin embargo, en sentencia nos dice el tamaño. Entonces, es muy pequeño, debe ser más grande. Entonces, esto les demuestra la falencia, el error, debido a que no tienen una adecuada experticia en el manejo procesal, no identifican con propiedad la problemática y por lo tanto no formulan adecuadamente y con la debida propiedad la solución a la problemática. Entonces, la idea de este trabajo es que al leer la sentencia ustedes se ubiquen y aprendan a identificar la problemática. La otra finalidad que tiene este trabajo es que ustedes aprendan interpretación constitucional, que en teoría hemos aprendido, pero ahora verán en la práctica cómo el juez, en este caso la Corte, interpreta las normas para aplicarlas al caso y resolver el problema planteado. Otra finalidad es que ustedes adquieran capacidades, habilidades y destrezas en el manejo de la argumentación jurídica, que es la parte más débil de manera global en Bolivia y de manera particular en mis alumnos. Yo enseño en cuarto curso una materia práctica que se llama Práctica Forense de Procedimientos Especiales, donde los alumnos tienen que hacer prácticas y prácticas, y ejercer como abogados. Entonces se les da un problema y se les dice, elaboren una acción de amparo. ¿Y saben cuál es el resultado? Es casi catastrófico porque no saben argumentar, no saben fundamentar. Fundamentar creen que es transcribir una norma, unas partes de la sentencia. No entienden que es exponer razones jurídicas que sustentan y justifican la pretensión de una persona.
Y lo he constatado con ustedes cuando han realizado el primer trabajo práctico. La otra finalidad que persigue esta actividad es que ustedes adquieran la capacidad, habilidad y destreza de realizar un análisis crítico de una sentencia. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando sean abogados, planteen una demanda, el juez emite sentencia en contra de su cliente, ¿qué tienen que hacer? Impugnar la sentencia. Primero explicar al cliente cómo ha salido la sentencia, donde le dirán, pues el juez ha fundamentado esto, pero no tiene razón por esto, ha argumentado esto y no tiene razón por esto, por lo tanto su decisión no es correcta y vamos a impugnar. Pero para impugnar tienen que tener la habilidad de identificar cuáles son los errores que tiene, qué le falta, qué le sobra a la sentencia. Es un problema de interpretación, es un problema de valoración de la prueba. Entonces tienen que ya ir desarrollando esas capacidades expertas y no se los van a dar en ninguna materia, queridos universitarios y queridas universitarias. Porque la materia de filosofía jurídica, yo he revisado los contenidos, les va a enseñar historia de la filosofía jurídica y en su caso historia de la filosofía en general, pero no les van a dar estas herramientas. Por eso la finalidad de esta actividad práctica es una complementación teórica a la, perdón, práctica a la teoría. Ahora, lo que les voy a pedir es que por favor sean responsables en hacer la actividad, en sentarse, darse tiempo, sentarse con una hoja en blanco al lado. Fíjense, yo cuando trabajo siempre tengo a mano una hoja y un escribidor. Y voy anotando aquello que no entiendo, voy anotando lo sobresaliente, voy anotando los defectos. Ahora que está informatizado, tengo aquí en el ordenador y puedo bloquear esta parte de la sentencia y luego remarcarla con letra roja o puedo resaltarla pintando todo aquello, porque es importante esta parte. Esta es la actividad. Y luego redacten ustedes, ejerciten a redactar, no copien, no copien. Resulta que en el primer trabajo los resultados de trabajos no son muy buenos, no quiero desalentarles, las notas son bajas. ¿Por qué? Porque la mayoría lo que han hecho es ir al internet, han encontrado el tema, lo han copiado, a veces mal copiado, han encontrado un libro, un capítulo han copiado, han pensado que porque es extensa el trabajo, buena carátula, el profesor nos va a poner nota. No, yo leo los trabajos. Los auxiliares que me apoyan, en este caso el doctor Albornoz, los lee así detalladamente los trabajos. Y nosotros estamos todos los días con la información sobre derecho constitucional, sobre derechos humanos, sobre los derechos fundamentales y sabemos los sitios donde se puede encontrar la información. Y además, saben que yo soy viejo en esto, llevo 33 años como docente y conozco perfectamente el lenguaje. Una cosa es el lenguaje de esta corte, que es un lenguaje altamente técnico, una cosa es el lenguaje de un abogado y otra cosa es el lenguaje del estudiante. Entonces no me pueden engañar. Y si me han copiado y no han puesto de su parte, ¿cuánto esperan que les dé? Un punto, pues no puedo darles más puntos. Escala 1 a 30. ¿Ve? En cambio, si ustedes redactaran, aunque equivocándose, están ya ejercitando a redactar, a argumentar, a construir un texto. ¿Qué es lo que espera el profesor? Porque la herramienta de trabajo del abogado es la buena escritura para plantear la demanda y la buena expresión oral y la capacidad expositiva. Y todo eso con un buen manejo de argumentos. Pero si estando en la universidad ustedes siguen copiando y no ejercitan a redactar, a escribir ustedes mismos con sus palabras, no van a avanzar, no están aprendiendo. Eso que les ando criticando, es decir, vienen a la materia para aprobar, no para aprender. Yo quiero que vengan para aprender, no para aprobar. Entonces, por favor, pónganle el debido cuidado. Les voy a dar el ejemplo.
Les voy a enviar el día sábado una sentencia a cada grupo. Les he pedido que los que quieren cambiar de grupo lo hagan ahora, los que no tienen todavía el grupo y quieren formar un grupo lo hagan ahora, o los que no tienen grupo y que pueden incorporarse a otro lo hagan y manden a aquellos grupos donde se han cambiado los integrantes, pongan la lista, nombres, apellidos, al lado, el correo electrónico y mándenle al auxiliar, el doctor Albornoz, por favor, máximo mañana a las 6 de la tarde. Entonces, el día sábado en la mañana yo mandaré a las listas que tengo. Si han cambiado, no es mi problema. Les mandaré a las listas que tengo, los correos que tengo, una sentencia de la Corte Interamericana que he seleccionado que puede ayudarles a aprender. Y ustedes tienen que hacer el trabajo respecto a 5 cosas. Tienen que determinar, primero, tienen que ustedes identificar la sentencia que se les está enviado y están trabajando. 2, tienen que identificar cuál es la problemática o el problema que se ha planteado en la demanda y que se ha resuelto mediante la sentencia. Luego tienen que ustedes definir, identificar cómo ha resuelto esa demanda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que están analizando. Luego tienen que ustedes examinar y resumidamente presentar los fundamentos jurídicos que sustentan la sentencia. Pero no copiar, leen ustedes y redactan. Y finalmente tienen que hacer un análisis crítico de la sentencia. Entonces, para ese efecto, ¿cómo tienen que analizar la sentencia? Aquí está, ¿ven en su pantalla una sentencia? Dice Corte Interamericana, ¿está bien? Sí, doctor. Se ve. Sí, doctor. Ok, ya. Vean, acá, fíjense, dice Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del caso Cantoral Benavides versus Perú. La Corte Interamericana pone así nombres de la víctima en su caso y la víctima pide guardar en reserva su nombre, pone unas siglas, SA versus Bolivia. Hay uno que es I.B versus Bolivia, porque la víctima ha pedido guardar en secreto, pero normalmente pone los apellidos. Acá dice caso Cantoral Benavides versus Perú. Sentencia de 18 de agosto, donde dice en el caso Cantoral, la Corte ha estado integrada, ahí tiene la lista de los jueces, también ha estado presente en calidad de secretario el ciudadano Manuel Ventura Robles y en calidad de secretario adjunto Renzo Pomi, ¿no? Y más adelante va a señalar quiénes le representan a la comisión, por quiénes está representada la comisión. Fíjense acá dice, la Comisión Interamericana designó como sus delegados a los señores Carlos Ayala Corao y Jean Joseph Exumé, como abogado al señor Domingo Acevedo, como sus asistentes a los señores Iván Bazán Chacón, Rosa Quedena, José Miguel Vivanco, Viviana Sedic y Ariel Dulitsky y Marcela Matamorros. Entonces, leyendo tienen que extraer todo esto. ¿Por qué? Porque cuando hagan el informe que deben enviar al docente, en el documento, el primer punto les dice acá, identificación de la sentencia. Entonces, ustedes escribirán, la sentencia objeto de análisis, la que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cantoral Benavides versus Perú de 18 de agosto del 2000. Es una sentencia de fondo porque resuelve el fondo de la problemática planteada. La demanda fue introducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha 8 de agosto de 1996. La Comisión Interamericana designó como sus delegados a los señores Carlos Ayala Corao, Jean Joseph Exumé, como sus abogados, etc. La Corte Interamericana estuvo integrada por los jueces Antonio Cansado Trindade, presidente, Máximo Pacheco Gómez, vicepresidente, Hernán Salgado Pasantes, juez, Oliver Hartman, juez, Olirio Abreu Ureli, juez,
Sergio García Ramírez, juez, Carlos Vicente Roux Rengifo, juez, y Fernando Vidal Ramírez, juez ad hoc. Recuerdan que el tema 7, cuando analizamos la Corte, les dije que está integrado por 7 jueces, pero un Estado, en un caso concreto, puede nombrar un juez ad hoc. Acá el Estado peruano decidió nombrar un juez ad hoc. Luego, otra vez retornamos a la sentencia que van a analizar. En la sentencia tienen ahí el procedimiento, está describiendo la parte, perdón, acá, esta parte, introducción de la causa. Fíjense, dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Comisión Interamericana, invocó al presentar la demanda los artículos 50 y 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En adelante, la Convención Americana o la Convención 26 y siguientes del reglamento entonces vigente, la Comisión sometió dicha demanda ante la Corte para que ésta decidiera si el Estado del Perú, en adelante el Estado o el Perú, había violado los siguientes artículos de la Convención. 1.1, obligación de respetar derechos. 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. 7.1 a 7.6, derecho a la libertad personal. 5, derecho a la integridad personal. 8.1, 8.2, 8.2D y 8.2F, 8.2G, 8.3, 8.4, derecho a las garantías judiciales. Y 25, derecho a la protección judicial. Y los artículos 2 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adelante la Convención Interamericana contra la Tortura. Según la demanda, dichas violaciones se habían producido en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides por la privación ilegal de su libertad, seguida de una retención y encarcelamiento arbitrarios, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación a las garantías judiciales y doble enjuiciamiento con base en los mismos hechos. En el escrito de alegato final, la Comisión agregó la supuesta violación de los artículos 8.12, 8.5 y 9 de la Convención Americana y 6 de la Convención Interamericana contra la tortura. Esta es la parte de la problemática planteada por la Comisión ante la Corte, la problemática en general. Luego hay las problemáticas específicas respecto a cada derecho violado. Entonces acá tienen que la Corte dilucida si tiene competencia, luego la Corte señala la prueba que se ha producido, prueba documental, después analiza la prueba testimonial de testigos y pericial. Los estados y las partes suelen designar peritos. Luego, la Corte hace valoración de la prueba. Primero, describe qué prueba han producido las partes, demandante, la comisión, la víctima, que es coadyuvante, el Estado, que es el demandado, y luego hace una valoración de la prueba. ¿Qué valor tiene cada prueba y qué es lo que ha logrado demostrar la prueba presente? Y luego identifica qué hechos han sido probados, los hechos probados, para que sobre esa base luego entre a dilucidar cada una de las problemáticas. Dice ya consideraciones previas sobre el fondo, y luego fíjense, se denunció, perdón, en la demanda la violación del artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 de la Convención que reconocen el derecho a la libertad personal. Entonces la Corte siempre termina primero por señalar cuál es la problemática que se plantea, que se arguye respecto a la violación de ese derecho en la demanda. Fíjense, he pintado con azul esa parte donde dice lo siguiente la Corte. En cuanto a la violación del artículo 7, numerales 1, 2, 3, 4, 5 de la Convención, la Comisión alegó, identificó como problemática. La detención del señor Cantoral Benavides se efectuó sin orden judicial, expedida por autoridad competente en la que constaren los motivos de su detención
en desconocimiento de los procedimientos y requisitos esenciales previstos por el artículo 2.20g de la Constitución peruana. El señor Cantoral estuvo incomunicado por 8 días, sin la posibilidad de ver a sus familiares durante 5 días, no tuvo acceso a un abogado y permaneció 20 días detenido en las dependencias de la Fincote, siendo puesto a disposición del juez especial de la Marina el 26 de febrero de 1990. O que la Constitución solo permite 15 días de detención y aquí estuvo 20. La Comisión considera que por esos motivos está demostrado que el Estado peruano violó el artículo 7.5 de la Convención. El señor Cantoral Benavides fue mantenido preso a pesar de que la sentencia de 11 de agosto de 1993, que tenía carácter de cosa juzgada, ordenó liberarlo. Ello ocurrió así porque se dio trámite a un recurso de revisión ilegal. La figura del recurso extraordinario de revisión de sentencia ejecutorial absolutoria no existe en el proceso penal militar ni en el proceso penal común. De acuerdo con el artículo 690 del Código de Justicia Militar, existen 4 hipótesis de sentencias condenatorias en las cuales procede dicho recurso, pero ninguna de ellas correspondía a las circunstancias del caso porque la sentencia de 11 de agosto era absolutoria. La detención del señor Cantoral Benavides y los procesos que se le siguieron no estuvieron respaldados por fundamentos razonables de incriminación y, en razón de lo anterior, la detención del señor Cantoral Benavides constituye una violación del derecho definido en el artículo 7.2 y 7.3 de la Convención. Esta parte que está pintada con azul es el texto de la problemática planteada, donde se fundamentan los hechos denunciados respecto a la violación del derecho a la libertad personal. Luego la Corte también hace un resumen de la contestación por parte del Estado, que alegó el Estado al contestar. Y luego, fíjense, la Corte ya empieza a solucionar el problema, dilucidar la problemática, y siempre parte por transcribir la norma que se considera así vigente. Dice, fíjense, el artículo 7 de la Convención dispone en sus numerales 1 al 5 lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personales, nadie puede ser privado de su libertad, nadie puede ser sometido a detención y encarcelamiento arbitrarios, toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención, notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella, toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, a no ser o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Tras que, y luego la Corte comienza a examinar el caso y a resolver el caso. Esta parte que está pintada con verde es la parte donde la Corte expone los fundamentos jurídicos que justifican su decisión de declarar al Estado demandado, en este caso el Perú, de la violación del derecho a la libertad física de la víctima, que es el señor Cantoral Benavides. ¿Okay? Entonces, miren, en esta parte la Corte incluso interpreta normas. Veamos rápidamente. La Corte procede a examinar, en primer lugar, si la privación de la libertad física del señor Cantoral se llevó a efecto por causas y en las condiciones fijadas por la Constitución Política del Estado y por las leyes conforme a ella. La Constitución del Perú, expedida en 1979, vigente en la época de los hechos, establecía en su artículo 2.20g lo siguiente: nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por el juez o por autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso, el detenido debe ser puesto dentro de las 24 horas o del término de distancia a disposición del juzgado que corresponde. Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, en los que las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales, con cargo de dar cuenta al ministerio y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. Luego dice, el artículo 231 de la mencionada Constitución de 1979 disponía
por su parte, lo que sigue, transcribe. El tribunal ha señalado que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario para atender la emergencia. Resulta también ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben ser precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción, aún dentro de la situación de excepcionalidad jurídica vigente. Entonces, acá está citando una jurisprudencia de una anterior sentencia. Luego dice la Corte, en el marco de la lucha contra el terrorismo, el Estado expidió los decretos leyes número 25.475 de 5 de mayo referente al delito de terrorismo, número 25.744 de 27 de septiembre de 1992 relativo al delito de traición a la patria. El primero de ellos dispuso en su artículo 12c que una persona presuntamente implicada en delito de terrorismo podría ser mantenida en detención preventiva por un plazo no mayor de 15 días naturales, con cargo de dar cuenta dentro de 24 horas al Ministerio Público y al juez penal. De acuerdo con el artículo 2A del decreto ley número 25.744, el mencionado término de 15 días podría ser prorrogado por un periodo igual sin que la persona fuera puesta a disposición de la autoridad judicial. En todo caso, esta Corte ha señalado que este tipo de disposiciones contradicen lo dispuesto por la Constitución en el sentido de que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario por la ley para ejercer funciones. Está probado, fíjense lo que dice, que el señor Luis Alberto Benavides, Cantoral Benavides, fue mantenido durante muchos días en un estado de ignorancia sobre los motivos de su detención y los cargos que se le imputan. Además, se pronuncia la Corte en el sentido de que el proceso adelantado contra el señor Luis Alberto Cantoral Benavides por la justicia penal militar violó lo dispuesto por el artículo 8.1 de la Convención referente al enjuiciamiento por juez competente, independiente y parcial. En consecuencia, el hecho de que Cantoral Benavides hubiera sido puesto a disposición de un juez penal militar no satisfizo las exigencias del artículo 7.5 de la Convención. Asimismo, la continuación de la privación de libertad por órdenes de los jueces militares constituye una detención arbitraria en el sentido del artículo 7.3. La prescripción del artículo 7.5 de la Convención solo fue atendida en el presente caso, cuando el detenido fue llevado ante un juez del fuero ordinario. No existe en el expediente pruebas sobre la fecha en que ocurrió esto último, pero puede concluirse razonablemente que sucedió alrededor de principios de octubre de 1993, puesto que el 8 de ese mes y el año del 43º Juzgado Penal de Lima dictó autoapertorio de instrucción en contra de Cantoral Benavides. En consecuencia de lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides el artículo 7, numerales 1 al 5 de la Convención Americana. Hay un estudiante o una estudiante que tiene el micrófono abierto. Por favor, apaguen. Alguien tiene prendido el micrófono. No logro detectar. Javier. Javier Camacho, sea considerado con sus compañeros. Apague su micrófono. Chinyachi, micrófono y quita. Javier, así creo que nos vamos a entender. Por Dios, ando pidiéndoles que siempre apaguen el micrófono, salvo que quieran hablar. Entonces levanten la manito, tienen la pantalla inferior, reacciones, dice un icono, hacen un clic, aparece una manito, apretan y a mí me reporta en la pantalla que están levantando la mano y quieren hablar para concederles el uso de la palabra. Pero por favor, ayúdennos a desarrollar normalmente la clase. Ok, entonces les... ahora ya he perdido aquí está. Entonces, fíjense, respecto a ese derecho, respecto al artículo 5, derecho a la integridad personal, nuevamente, lo que está pintado con azul es la problemática que ha planteado la comisión. El problema, el hecho, la conducta del Estado
con fundamentos fácticos y jurídicos. Luego, la Corte pone lo que alegó el Estado y finalmente pasa a resolver. Siempre primero transcribe el texto de la norma que se considera violada y luego expone sus razones jurídicas para sustentar su determinación sobre si ha encontrado que el Estado ha violado o no ha violado el derecho invocado. Esa parte, fíjense, he pintado con color verde. Luego está el otro derecho que se ha denunciado que está violado. Entonces, lo mismo hace la Corte. Primero expone la problemática que ha planteado la Comisión, lo que respondió el Estado y luego sus fundamentos. Ahí están pintados en verde los fundamentos. Y la conclusión que tiene el siguiente derecho, sucesivamente. Hasta que, una vez que concluye con toda esa fundamentación, la Corte resuelve el caso y pone un subtítulo, puntos resolutivos. Dice, la Corte, por unanimidad, declara que el Estado violó en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quiere decir que ha violado el derecho a la integridad psicológica y la integridad moral. Luego dice, por unanimidad, 2, declara que el Estado violó en perjuicio de Luis Cantoral Benavides el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad personal. Por unanimidad, declara que el Estado violó en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a ser oído y juzgado en plazo razonable por el juez natural competente, y así sucesivamente. Y luego, además, va a disponer la reparación. Dice, lo que debe hacer el Estado. Punto 12. Decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta sentencia y sancionarlos. 13. Decide que el Estado debe reparar los daños causados por las violaciones. 14. Decide abrir la etapa de reparaciones, a cuyo efecto comisiona a su presidente para que oportunamente adopte las medidas que sean necesarias. Y luego dice, el juez Vidal Ramírez hizo conocer a la Corte su voto razonado y parcialmente disidente, el cual acompaña esta sentencia. Entonces firman los jueces, ¿no? Señalan en qué fecha se está expidiendo la sentencia, firman los jueces y luego también incluyen el voto razonado parcialmente disidente del juez Fernando Vidal Ramírez, que nos dijeron tiene voto disidente. Entonces, eso tiene una sentencia. Ahora, ¿qué estoy persiguiendo? ¿Qué voy a pedirles que hagan ustedes como actividad? Voy a pedirles que analicen la sentencia, luego respondan a los puntos que se les pide, que son 5 puntos, y escriban el documento y envíen. El primer punto, identificación de la sentencia. ¿Cómo yo identifico esta sentencia que he leído? La sentencia objeto de análisis es la que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cantoral Benavides versus Perú el 18 de agosto del 2000. Es una sentencia de fondo porque resuelve en el fondo la problemática planteada. La demanda fue introducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de agosto de 1996. Fíjense cuántos años han demorado en resolver. La comisión designó como sus delegados a los señores, describo. La Corte estuvo integrada por los jueces, ahí describo los nombres. Primer punto. Segundo punto, ustedes tienen que en la sentencia identificar cuál es la problemática planteada en la demanda resuelta por la sentencia. Entonces, pongo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha denunciado que el Estado del Perú ha sometido al ciudadano Luis Alberto Cantoral Benavides a la privación ilegal de su libertad, seguida de su retención y encarcelamiento arbitrario, además de haberlo
sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, lo sometió a un proceso judicial desarrollado con graves irregularidades e ilegalidades, como el haberlo sometido a un doble enjuiciamiento con base en los hechos. La Comisión considera que con esos hechos ilegales e irregulares el Estado del Perú ha violado los siguientes artículos de la Convención. 1.1, obligación de respetar, 2, deber de adoptar, etc. Y digo, con relación, luego ya, respecto a cada derecho, como les he mostrado, todos estos primeros párrafos están en la primera parte que les anuncio. Con relación a la violación del derecho a la libertad personal, la Comisión considera que la detención del señor Cantoral Benavides se efectuó sin orden judicial expedida por autoridad competente, en la que constataron los motivos de su detención, en desconocimiento de los procedimientos y requisitos esenciales previstos por el artículo 2.20g de la Constitución peruana de 1979. El señor Cantoral Benavides estuvo incomunicado por 8 días, sin la posibilidad de ver a sus familiares. Durante 5 días no tuvo acceso a un abogado. Permaneció 20 días detenido en dependencias de Cotex, una unidad de la policía, siendo puesto a disposición del Juzgado Especial de Marina el 26 de febrero de 1993. El señor Cantoral Benavides fue mantenido preso a pesar de que la sentencia de 11 de agosto de 1993, que tenía carácter de cosa juzgada, ordenó liberar. La detención del señor Cantoral Benavides y los procesos que se le siguieron no estuvieron respaldados por fundamentos razonables de intimidación. ¿De dónde sacó esto? De la lectura de esta sentencia, que como les había mostrado, una vez que describe las pruebas, todo lo que se ha hecho en la Corte, entra con consideraciones, dice, violación del artículo 7, es decir, del derecho a la libertad, donde dice, en cuanto a la violación de este artículo, la Comisión alegó lo siguiente, que esto he extraído. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es esa tarea, no copiarla, porque no es actividad de copias, es actividad de análisis. Entonces, leen esto y de esto ustedes tienen que extraer y redactar con sus propias palabras lo que se considera que está siendo o que es la problemática. Con relación al derecho a la integridad personal, lo propio leen la sentencia y elaboran, será. 3. El tercer punto del trabajo. ¿Cómo resolvió la problemática planteada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ponemos, concluidas las actuaciones de la demanda con la producción de las pruebas y presentación de los alegatos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió la problemática planteada declarando la responsabilidad del Estado del Perú por violación de los derechos humanos del ciudadano Luis Alberto Cantoral Benavides. Textualmente resolvió lo siguiente. Esta parte sí pueden copiar. Con esta introducción que ustedes tienen que redactar, pueden copiar esta parte de la parte resolutiva de la sentencia. Les muestro. Esta última parte, la que está acá pintada con morado, con rosado, perdón, donde dice puntos resolutivos. Entonces, son 13 puntos que yo los he, 14 puntos, yo los he copiado, transcrito, si quieren ustedes, ¿no? Luego, el siguiente punto dice, los fundamentos jurídicos que sustentan la determinación adoptada en la sentencia. Pongo lo siguiente. La determinación adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia objeto de análisis se sustenta en los fundamentos jurídicos que se describen a continuación de manera resumida. Primero, con relación a la violación del derecho a la libertad personal, porque la violación de 3 derechos a denuncia. Entonces tengo que ir parte por parte. Con relación a la violación del derecho a la libertad personal, de todos los fundamentos que estaban marcados en verde, que ha expuesto la Corte en la sentencia, yo extraigo resumidamente y lo expongo. Acá dice, la Corte considera que si bien es cierto que las normas del derecho interno del Estado de Perú, como la Constitución y los decretos leyes expedidos por el presidente de la República, permiten la restricción del derecho a la libertad personal de las personas que incurran en los delitos de terrorismo, espionaje, traición a la patria, tráfico ilícito de drogas, permitiendo que las autoridades policiales puedan efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor a los 15 días naturales,
con cargo de dar cuenta al Ministerio Público y al juez quien puede asumir jurisdicción antes del vencido de dicho término, no es menos cierto que el ciudadano Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido por agentes del Estado, mantenido durante muchos días en un estado de ignorancia sobre los motivos de su detención y los cargos que se le imputan, habiéndose excedido 15 días permitidos por las normas, vulnerando su derecho a la libertad personal. Además, se les remitió a la justicia penal militar en la que fue juzgado vulnerando el derecho al debido proceso en su garantía mínima del derecho al juez natural, independiente, competente y imparcial. Con relación al derecho a la integridad personal, igual, la Corte considera, también extraigo de lo que ha dicho la Corte, redacto resumidamente en 1, 2 párrafos lo que ha fundamentado la Corte. Quinto punto del trabajo que deben hacer: análisis crítico valorativo de la determinación adoptada, los fundamentos que los sustentan. Entonces, fíjense, yo, ¿cómo he trabajado? Digo lo siguiente: realizando un análisis detenido y cuidadoso de las sentencias respecto a la problemática planteada y la determinación adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expresan los siguientes criterios. 1. Con relación a la determinación adoptada, si bien la sentencia declara la responsabilidad del Estado del Perú por la violación de todos los derechos invocados en la demanda, violación en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides, sin embargo, no dispone medidas de reparación integral a favor de la víctima. La reparación integral supone no solo la indemnización económica, supone la no repetición, supone un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque ha establecido que se ha violado su integridad psicológica y moral. Supone la satisfacción pública, la difusión de esta sentencia, que diga, el señor Cantoral no había sido ni terrorista ni narcotraficante, porque fue afectado ante la sociedad. Entonces, mi crítica es que la Corte no ha sido coherente, porque si bien ha determinado que el Estado debe responder, reparar, pero no ha ordenado una reparación integral. En efecto, digo, en el punto 13 de la determinación, entre comillas, decide que el Estado debe reparar los daños causados por las violaciones, cierro comillas, no determina con claridad los alcances de esa reparación, menos cuantifica cuánto será. Tomando en cuenta que los estados son reticentes a cumplir con las decisiones de la Corte, es necesario que en la sentencia se determine con claridad los alcances de la reparación económica y se lo cuantifique en sentencia. De otro lado, en la determinación adoptada, la Corte Interamericana debió ordenar al Estado de Perú modificar las normas de la Constitución y los decretos y leyes que fueron aplicados al caso del ciudadano Luis Alberto Cantoral Benavides y que son contrarias a las normas de la Convención sobre los Derechos Humanos. En su fundamentación, la Corte ha dicho, esas normas son contrarias a la Convención. Entonces, ¿por qué no ha ordenado en la parte resolutiva que el Estado modifique esas normas para que no se repita? Segundo, respecto a los fundamentos jurídicos que sustentan la determinación de declarar que el Estado del Perú incurrió en violación del derecho a la libertad personal, la Corte Interamericana pudo ser más contundente, calificando como contrarias a la Convención sobre Derechos Humanos, Americanos sobre Derechos Humanos, las normas previstas por la Constitución y los decretos leyes que permiten, de un lado, la detención de las personas incriminadas de haber cometido delitos de terrorismo, traición a la patria y espionaje con una duración máxima de 15 días, bajo el control de la Policía Nacional, y de otro, el que se permita a jurisdicción del Tribunal Penal Militar, que se remita, perdón, al no haber declarado esa contraposición de las normas del derecho interno con las de la Convención, permita al Estado seguir aplicando e incurriendo en las mismas ilegalidades como que de hecho así aconteció, lo que dio lugar a que la Comisión Interamericana presentara varias denuncias, demandas en contra del Estado peruano. Respecto a los fundamentos jurídicos expuestos para sustentar la determinación de declarar el Estado del Perú por violación del derecho a la integridad personal, estas son las deficiencias. Así se tiene que explicar. Luego, la fecha en que se está elaborando el documento. Ese es el trabajo que tienen que realizar. Para eso se les va a enviar, reitero, el día sábado la sentencia correspondiente a sus correos. ¿Tienen alguna duda sobre esta actividad, sobre este trabajo que tienen que realizar? No hay dudas, queda claro.
En el correo, de todas maneras, se les va a enviar las instrucciones precisas de cómo tienen que trabajar. Bien, entonces, con eso, entramos a continuar con el desarrollo de nuestra unidad temática número 9, que habíamos dejado en la anterior clase en la parte de las garantías constitucionales. Quiero recordarles que en la anterior clase iniciamos el análisis del tema de los derechos fundamentales, garantías constitucionales. Y logramos, primero, conceptualizar qué son los derechos fundamentales, ¿no? Luego, establecer su naturaleza jurídica, sus características. Partiendo de eso, hablamos de el catálogo de los derechos fundamentales, no, los principios. ¿Sobre la base de qué principios? El Estado boliviano reconoce los derechos fundamentales en la Constitución vigente. Luego, describimos el catálogo de derechos fundamentales, es decir, aquella parte de la Constitución donde están reconocidos los derechos fundamentales dentro del Estado boliviano. Y explicamos que están agrupados en grupos, 5 grupos, en función a cuál es el fin o la finalidad que persigue los derechos agrupados en cada uno de los grupos. Hemos hablado de los derechos denominados fundamentales, de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos del pueblo, o de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originario, campesino. También en la anterior clase señalamos que no todos los derechos que tenemos están en ese catálogo. Hay derechos que no se han incorporado. Y por lo tanto, hemos hablado de la cláusula alterna, mencionando que es una norma constitucional habilitante para que las autoridades competentes por vía de interpretación puedan incorporar nuevos derechos que están omitidos. También hemos hablado en la anterior clase sobre cómo es que el Estado plurinacional de Bolivia logra incorporar a su derecho interno a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Y finalizamos analizando las limitaciones y restricciones que el Estado puede imponer válidamente, legítimamente a las personas, pero, hemos dicho, cumpliendo con condiciones de validez, y hemos examinado esas condiciones de validez. Ahora nos corresponde analizar las garantías constitucionales y partiremos por señalar qué son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, por un lado, son institutos jurídico-constitucionales previstos en la Constitución con la finalidad de resguardar, de proteger y de garantizar los derechos fundamentales, el ejercicio pleno y el goce efectivo de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Frente a las acciones, omisiones ilegales o indebidas de las autoridades públicas o las personas particulares que restringen, que amenazan de restricción o supresión de estos derechos. Son institutos que están creados por la Constitución. Por otro lado, hemos dicho que son unos remedios jurídicos, jurisdiccionales. Esto quiere decir que para aquellos casos en los que se ha producido ya la violación, la Constitución prevé unos remedios, unas vías procesales donde puede acudir la víctima de la violación de un derecho para que la autoridad competente repare las ilegalidades cometidas, restituya y restablezca los derechos violados. Esos remedios jurídicos se consideran como garantías constitucionales jurisdiccionales. Entonces, es importante señalar, para que aprendan, que según la doctrina, y así está expresado en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, hay 2 clases de garantías constitucionales.
Por un lado, tenemos las garantías normativas. ¿Y qué son las garantías normativas? Las garantías normativas son aquellas normas de la Constitución que establecen obligaciones en sentido positivo u obligaciones en sentido negativo para resguardar, para proteger y garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución. Son normas que establecen obligaciones en sentido positivo. ¿Qué quiere decir esto? Son normas de la Constitución que le imponen una obligación al Estado para que adopte medidas de orden legislativo, de orden administrativo, porque hay derechos que por sí solos no los podemos gozar, no los podemos ejercer. Para que podamos ejercer, se requiere de una ley, se requiere de una decisión administrativa. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la educación, pero para que podamos gozar plenamente, ¿qué se requiere? Presupuesto y que exista la cantidad necesaria de unidades educativas con suficiente personal docente y de apoyo docente, personal administrativo. Si no hay suficiente cantidad de colegios, escuelas, no podemos gozar del derecho. Entonces, en ese caso, se necesita de una norma que establezca una obligación positiva para el Estado. Así, por ejemplo, el artículo 35 de la Constitución es una garantía normativa y establece la obligación para el Estado. Y dice que la salud, el Estado, a través de sus autoridades de los diferentes niveles, nivel nacional, departamental, municipal, garantizará el acceso universal a los servicios públicos gratuitos de salud. Eso quiere decir, entonces, que las autoridades tienen que asignar una partida presupuestaria suficiente, construir y equipar unidades hospitalarias, dotar de personal médico suficiente, personal paramédico, insumos, medicamentos, para que todos puedan acceder. En cambio, se llaman garantías normativas que establecen obligaciones en sentido negativo. Son aquellas normas de la Constitución que establecen prohibiciones al Estado y sus autoridades de adoptar determinadas medidas, determinadas acciones que podrían violar los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, el artículo 25, parágrafo 1, dice que el domicilio, las comunicaciones privadas y los documentos privados están garantizados. El domicilio es un asilo inviolable al que nadie puede entrar sin consentimiento de quien habita, salvo orden judicial suficientemente motivada, expedida por autoridad competente. Entonces, con esto, ¿qué le está diciendo al Estado, a sus autoridades y también a los particulares de la Constitución? Prohibido allanar un domicilio. Tienen que respetar que el domicilio es un asilo, donde no pueden entrar si el que ocupa el domicilio no les permite. Si quieren entrar, pues tienen que tramitar una orden judicial debidamente fundamentada. Esa es una obligación negativa. Ahora bien, ¿qué son las garantías jurisdiccionales? Les dije que hay dos clases de garantías, las garantías normativas y las garantías jurisdiccionales. ¿Qué son las garantías jurisdiccionales? Las garantías jurisdiccionales son esos remedios jurídicos previstos por la Constitución para otorgar protección inmediata, eficaz a los derechos que han sido violados por acciones u omisiones ilegales o indebidas de las autoridades públicas o los particulares. Son remedios jurídicos que permiten reparar la ilegalidad, restituir, restablecer el o los derechos. Se trata de vías tutelares, de verdaderos procesos constitucionales tutelares, denominados acciones de defensa, que tienen una tramitación especial, sumarísima. Tramitación especial porque no permiten incidentes dilatorios, no exigen periodos probatorios como les han enseñado, o les están enseñando, perdón, les van a enseñar en materia, en las otras materias de procesos civiles y procesos penales.
Entonces, las garantías jurisdiccionales son esos remedios. Ahora, ¿qué garantías jurisdiccionales establece la Constitución del Estado boliviano? Establece las siguientes acciones o procesos constitucionales. Acción de libertad, conocida también como habeas corpus, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Conozcamos cada una de estas acciones. ¿Qué es la acción de libertad? La acción de libertad, reitero, conocida en el mundo entero como recurso de habeas corpus, quiere decir exhibición o presentación del cuerpo presente. En Bolivia se ha cambiado en esta última constitución, porque la anterior denominaba recurso de habeas corpus, pero se ha cambiado en la última reforma constitucional como parte del proceso de descolonización. Habeas corpus es un término latín y se ha resuelto no utilizar términos latines o palabras extranjeras, sino el español, que es nuestro idioma oficial globalizador. Entonces se ha puesto el nombre de acción de libertad. ¿Qué es la acción de libertad? Es un proceso constitucional de naturaleza tutelar y tramitación especial que tiene por finalidad otorgar protección inmediata, efectiva y eficaz a los derechos a la vida y la libertad personal física frente a las acciones o omisiones ilegales de autoridades públicas o particulares que amenazan de restricción o supresión o que restringen o suprimen esos derechos. ¿Por qué llamo proceso? Porque está constituido por un conjunto de actos procedimentales concatenados, como la presentación de la acción, la admisión, la realización de audiencia, la dictación de la sentencia, que nos permite obtener una sentencia ejecutoriada. ¿Por qué proceso constitucional? Porque, por un lado, a través de este proceso se resuelve un conflicto constitucional, ya que cuando una autoridad viola el derecho a la vida o el derecho a la libertad, está infringiendo la Constitución, porque es la Constitución que reconoce este. Por lo tanto, está generando un conflicto constitucional entre la víctima y el Estado. Y ese conflicto se resuelve mediante la acción de libertad. Por eso, proceso constitucional. Y finalmente es constitucional porque se ha creado directamente mediante la Constitución, no mediante la ley, como un proceso ordinario, declarativo, constitutivo, como un proceso monitorio, que han sido creados por ley. La acción de libertad ha sido creada mediante la Constitución. ¿Por qué es de carácter tutelar? Porque su finalidad es otorgar protección inmediata, efectiva, eficaz a la vida y la libertad física, que son los bienes más importantes del ser humano, frente a las acciones ilegales. ¿Por qué se dice que es de tramitación especial? Porque su trámite sumarísimo debe resolverse en 24 horas. 24 horas. Por lo tanto, sumarísimo no admite etapa de admisibilidad, de correr en traslado, no exige contestación en un plazo determinado, sino en audiencia, no permite plazos probatorios menos incidentes dilatorios. Se presenta la acción, se admite, señala audiencia, realiza la audiencia, se dicta sentencia en la audiencia. Se dice que es un proceso tutelar que tiene por finalidad otorgar protección a dos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida y el derecho a la libertad personal, libertad física, en su componente el derecho a la libertad física de desplazamiento. ¿Cómo protege y en qué casos protege al derecho a la vida? La acción de libertad protege al derecho a la vida cuando este derecho esté en peligro por efecto de la privación de libertad. Es decir, cuando
A una persona lo detienen, lo torturan, le dan malos tratos, crueles, degradantes. Perdón. Entonces la vida está en peligro. O cuando detienen a una persona que tiene su residencia en un nivel del mar o un nivel bajo, como Santa Cruz, y lo trasladan a La Paz, y la persona tiene enfermedad de hipertensión. Entonces, quien vive casi al nivel del mar, que tiene problemas de hipertensión, lo llevan a La Paz y se muere, le da una embolia o le da infarto. Entonces, en esos casos, para impedir que lo lleven de Santa Cruz a La Paz, se plantea acción de libertad. Para el caso, se protege el derecho a la vida también cuando la vida está en peligro por mala atención médica o por mala atención de las clínicas o unidades hospitalarias. Mala atención médica, cuando hay negligencia médica. Tienen que hacer hoy la cirugía, dicen, pero lo vamos a hacer mañana, y para mañana ya se puede. O cuando hay mala atención por parte de las clínicas, cuando llega un accidentado, gravemente accidentado, con graves lesiones, dice, ¿quién va a pagar la cuenta? Traigan primero un garante, depositen una garantía para los enfermos del COVID que necesitan terapia intensiva. Sí, le damos, pero dejen una garantía mínima de $20,000. La familia no tiene los $20,000, entonces se va a morir la persona. O ya le atendieron, pero no es suficiente la atención, hay que llevar a otra clínica altamente especializada. Y cuando lo quieren sacar, el gerente dice, no, no sale este paciente mientras no pague la cuenta. Lo retienen como objeto. Se ha muerto el paciente, no dejan enterrarlo porque dicen, no lo van a sacar mientras no paguen la cuenta. Se dio el caso el año pasado y este también, que enfermos de COVID fueron a una clínica particular, le dieron suministro de terapia intensiva, la cuenta se hizo 600,000 bolivianos, cerca de $70,000, más de $70,000, perdón, casi $60,000. Entonces, dice, mientras no paguen esto, no sale el cargo. Y sus familiares no tienen ahorrado ese dinero para ir a pagar y sacar el cargo. Se plantea acción de libertad. ¿Cuándo se plantea acción de libertad? Para proteger el derecho a la libertad personal y la libertad física. En casos de que el derecho a la libertad física esté amenazado por una persecución ilegal. ¿Sí? Las autoridades despliegan una búsqueda, hacen un seguimiento a una persona sin justa causa, con una decisión de detenerla y llevarlo a la cárcel. Cuando no hay justa causa, es persecución ilegal. También se puede plantear la acción de libertad cuando el derecho a la libertad física está restringido, violado, por una privación ilegal de la libertad. ¿Y cuando se produce una privación ilegal de la libertad? Cuando se detiene a una persona sin que exista una orden expedida por autoridad competente. Cuando se detiene a una persona sin que esté prevista en la ley esa detención. Cuando se detiene a una persona sin concurrir en las condiciones de validez de la privación o la restricción de ese derecho. Se produce privación ilegal de la libertad cuando se aplica como una medida cautelar sin que concurran las causales. Cuando se detiene legalmente, pero más allá del tiempo establecido, el plazo establecido en la ley. Y procesamiento ilegal, se viola el derecho a la libertad con procesamiento ilegal cuando se tramita un proceso penal, un proceso disciplinario sancionado con privación de libertad, violando el derecho al debido proceso en cualquiera de sus garantías mínimas. Es decir, cuando se procesa a una persona con un juez que no tiene competencia, o cuando se procesa a la persona sin que tenga su abogado defensor, se procesa a la persona sin designarle un traductor, un intérprete, siendo así que es quechua parlante y el juez habla solo español y la parte contraria solo habla español. Se necesita un traductor que le haga entender lo que habla el juez, lo que habla la otra parte en quechua, le traduzca y también haga conocer al juez su posición del acusado
que lo ha expresado en quechua le haga conocer en español. Para eso es el traductor. Y cuando no se pone el traductor, se está sometiendo a un procesamiento indebido que va a terminar en el encarcelamiento de la persona. Entonces, frente al procesamiento ilegal o indebido, se activa la acción de libertad. Ahora, la acción de libertad, dada su naturaleza, por previsión del artículo 3, numeral 5 del Código Procesal Constitucional, es una acción que tiene una tramitación informal. Es decir, el artículo 3, numeral 5 del Código Procesal Constitucional proclama el derecho al no formalismo. Quiere decir que para tramitar esta acción tienen que exigir lo mínimo esencial, o sea, lo mínimo de formalidades y requisitos para tramitar. Entonces, esta acción de libertad puede ser planteada, según disponen los artículos 29 al 40, 46 al 50 del Código Procesal Constitucional, puede ser planteada por vía oral. Cuando la víctima es un indigente, no tiene recursos para contratar a un abogado, o cuando la víctima es un menor de edad. Van al juzgado o al tribunal competente, dicen, quiero plantear una acción de libertad. El secretario toma una hojita y empieza a escribir, levanta un acta, y firmado eso, con la firma del que está presentando la denuncia, pasa al juez, el juez señala la audiencia, realiza la audiencia, dicta sentencia. Y también puede presentarse por escrito, con apoyo de un abogado, para lo que hay que cumplir los requisitos mínimos que están señalados por el artículo 33 del Código de Procedimiento, del Código Procesal Constitucional. ¿Ante qué autoridad debe presentarse la acción de libertad? Según dispone el artículo 32 del Código Procesal Constitucional, modificado por el artículo 1104, por la ley 1104, es competente para conocer y sustanciar, resolver esta acción en las capitales, en las ciudades capitales del departamento, la sala constitucional de turno. Ciudad y un área de acción de 20 kilómetros de distancia. Y en el resto de los municipios son competentes los jueces o tribunales en materia penal. Entonces puede ser el juez penal cautelar, el juez de sentencia penal, el tribunal de sentencia, la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia. No se incluye a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, no se puede plantear y tramitar una acción de libertad ante una sala del Tribunal Supremo de Justicia. Con relación al territorio, la acción debe plantearse ante el juez del lugar donde se produce la violación. ¿Y qué sucede si en ese lugar no hay juez? Al juez del lugar más próximo. ¿Y qué sucede si la víctima de la violación no tiene su domicilio en el lugar donde se ha producido la violación del derecho? Entonces se debe presentar alternativamente ante el juez del lugar donde se ha producido la violación o, en su caso, ante el juez del domicilio de la víctima. ¿Quién tiene legitimación activa? Es decir, ¿quién tiene la capacidad procesal para plantear la acción de libertad? La víctima de la violación del derecho u otra persona, por él, sin necesidad de notariado. Se entiende que quien está al borde de la muerte no va a ir a una notaría a otorgar un poder, entonces no necesitamos poder. Se entiende que si alguien está detenido no va a poder trasladarse a una notaría para dar un poder, entonces poder presentarse. Nos enteramos que un estudiante del curso ha sido detenido ilegalmente, entonces nosotros presentamos una acción de libertad a favor de ese compañero de curso. ¿Quién tiene capacidad procesal para ser demandada? Legitimación pasiva. ¿Contra quién se debe plantear la acción de libertad? Contra la autoridad o la institución que ha violado o amenaza violar el derecho protegido, la vida o la libertad. Entonces, si es un agente de tránsito contra ese agente de tránsito o el comandante departamental de tránsito. Cuando es un hospital, contra el gerente del hospital. Una vez que se ha presentado la acción, el juez tiene que inmediatamente admitir, no puede rechazar, admitir, señalar a audiencia pública
que debe realizarse dentro de las 24 horas. Entonces, si hoy, jueves, a las 8 se ha presentado la acción, inmediatamente el juez tiene que señalar a la audiencia que debe realizarse en esta tarde o en la noche hasta antes de las 8 de mañana. Si no lo hace, ocurre en retardación. Entonces, uno se pregunta, pero si es de noche o un fin de semana o un feriado, ¿se habilitan horas extraordinarias, días extraordinarios? Porque hay juzgados de todo. Es que la vida no puede esperar, la libertad no puede esperar a que pase el fin de semana o que todos duerman de noche. Tiene que haber juzgados de todo. Una vez que señala la audiencia, hay que notificar a la autoridad demandada. ¿Para qué? Para que vaya a la audiencia, presente informe, conteste a la acción y conduzca a la persona detenida ante el juez. Pero si sería peligroso conducir, el juez tiene que ir al lugar donde se está guardando detención la víctima. Una vez notificada, se realiza la audiencia pública. Y según el artículo 36 del Código Procesal Constitucional, esa audiencia pública tiene que ser pública a puertas abiertas, debe ser realizada de manera oral, todos intervienen y exponen oralmente, debe ser continua, ininterrumpida, no se aceptan cuartos intermedios, recesos, ni otra cosa, donde presenta los fundamentos el que ha planteado la acción, presenta la contestación, informe, se llama la autoridad contra quien se ha planteado la acción, el accionado, el demandado, inmediatamente después el juez o tribunal debe dictar sentencia en la misma audiencia, sin decretar cuarto intermedio por vía oral. Si en la sentencia se declara que es ilegal el hecho denunciado, se concede la tutela y se ordena la libertad, esa sentencia debe cumplirse en el acto, inmediatamente. La persona o autoridad que no cumple la sentencia, obstaculiza el cumplimiento de la sentencia, será enjuiciado penalmente porque comete el delito de desobediencia de sentencias emanadas de acciones de defensa. Y podrá ser sancionada con un mínimo de 2 hasta un máximo de 6 años de cárcel. Esa sentencia que se dicta en la acción de libertad, juntamente con el expediente, debe enviarse al Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio. Y ese tribunal, una vez recibido, debe sortear el expediente y desde el sorteo un plazo máximo de 30 días hábiles debe emitir la sentencia, confirmando la sentencia dictada por el juez o Tribunal de Garantías Constitucionales o revocando y dictando nuevas sentencias. Así se tramita una acción de libertad. Son 5 acciones tutelares que los vamos a ir analizando uno por uno. Como estamos próximos a la finalización de la clase, ahí suspendo yo mi exposición y seguramente que hay dudas, preguntas que quieran formular o comentarios que quieran hacer. Les concedo el uso de la palabra. ¿No hay dudas? ¿Todo ha quedado claro? Doctor. Adelante, Rudy Crispin. Rudy y Doctor. después Priscila. Está bien, gracias. Doctor, buenas tardes. Respecto a esta acción de libertad, ¿se puede apelar, doctor, a un superior? No, Rudy Crispin, en el caso boliviano, por eso decía tramitación especial, se tramita en única instancia, no hay apelación. Dicta el juez o el Tribunal de Garantías y listo. Ahora, lo otro es que, les dije, se remite en revisión de oficio, pero no es la parte que impugna, sino el juez se lo envía al tribunal y el tribunal revisa cómo ha obrado el juez. Si ha obrado correctamente, va a confirmar, aprobar y confirmar la sentencia. Si ha obrado incorrectamente, va a revocar y va a dictar otra decisión, va a adoptar otra decisión el Tribunal Constitucional, pero no hay apelación. Y la legislación comparada, sí, en el Perú, por ejemplo, hay una apelación y luego pueden llegar al Tribunal Constitucional por vía de revisión extraordinaria o denuncia de inconstitucionalidad. ¿Esta revisión lo hacen 24 horas igual, doctor? Se remite, no se hace en 24 horas. Una cosa es que el juez que ha tramitado la acción de libertad dicta sentencia
y dentro de 24 horas siguientes tiene que enviar el expediente al tribunal. Ahora, desde ese momento, ¿qué pasa? A veces mandan con todavía, ¿cómo se llama? Antes los que llevaban los correos y demás cosas, bueno, me olvido el nombre, mandan y demora una semana, 2 semanas en llegar el expediente. Llega el expediente, el tribunal registra en su página web, en el sistema informático, envía a la comisión de admisión para que sortee. Pero en la comisión de admisión están atorados los expedientes acumulados, se tiene que esperar turno, cuando llega el turno, sortear. Desde el sorteo, el tribunal tiene 30 días hábiles de plazo para dictar la sentencia constitucional. Y 30 días hábiles quiere decir que se computa de lunes a viernes, no se toma en cuenta sábado, domingo ni feriados. Ese es el procedimiento. Gracias, doctor. Por nada. Priscila, quería preguntar algo. Priscila Miroslava. Doctor, bueno, mi pregunta es con respecto a quién es el que declara su procedencia o improcedencia en El caso de juez, que es constitucional, ¿verdad? Pero no. estos actos, A no. ver, querida Priscila, a ver, vamos a aclarar. Dije al principio de explicar el procedimiento, ¿quién es la autoridad competente para conocer, tramitar y resolver la acción de libertad? Dije, en la ciudad capital de departamento, Cochabamba, y 20 kilómetros a la redonda, Jacaba, Tiquipaya, Colcapigua, Quillacollo, Vinto, es la sala constitucional. Pero también la víctima puede presentar ante la sala penal del Tribunal Departamental, ante un juez de sentencia penal, ante el Tribunal de Sentencia o el juez cautelar. Esa es la autoridad competente. Ante esa autoridad presentamos la acción, tiene que admitir, señala audiencia pública, notifica a la parte demandada, es decir, venga a la audiencia. Entonces, instala la audiencia, el que ha planteado la acción amplía y ratifica sus fundamentos, la autoridad que ha sido demandada contesta, presente informe, se llama contesta, dice, no es ilegal, yo lo he detenido por esto, la ley me permite, tenía orden del juez, etcétera, etcétera. Y luego el juez analiza el caso, pues la demanda, pruebas, la contestación, pruebas y dicta sentencia. Ahí dice el juez, concedo tutela o deniego tutela. No va a decir declaro procedente o improcedente, no, no. Concedo tutela, quiere decir otorgo la protección porque el acto denunciado era ilegal y se ha violado el derecho. O dirá, deniego la tutela porque el acto denunciado no es ilegal, es legal, se ha limitado legalmente el derecho invocado. Esa es la forma, querida Priscila. Muchas gracias, doctor. También tenía una cuestión con respecto a los Sí. nombres de los grupos. ¿Tenemos que enviarle al WhatsApp privado del doctor Albornoz? Sí, sí, O por no favor. al grupo en este caso, solo al WhatsApp No, privado. no, es que en el grupo se mezcla, es difícil manejar, por favor, hagan Claro. el servicio de mandar al correo, al WhatsApp privado, porque estimo que no han sido todos los grupos los que están cambiando, serán de los 13, 14 grupos que hay en curso, seguramente 2 o 3 van a modificar, uno nuevo se creará. Entonces eso, por favor, manden. Pongan en la lista, 1, José Antonio Rivera Santibáñez, correo electrónico, riveraza@gmail.com. 2, Antonio Albornoz, su correo electrónico, ¿no? Así, ¿por qué? Porque así yo a cada uno de los que integran el grupo les voy a mandar el material con el que tienen que trabajar. Luego se reunirán en grupos, se asignarán tareas y realizarán el trabajo. ¿Ok? Gracias, doctor. Quedó claro para todos cómo hacer el trabajo, ¿no? Bien. No hay más preguntas, no hay más dudas. Juan José Huanca, adelante. ¿Cómo está? Sí, me quedaba una duda con respecto a estas 24 horas, en caso de que pueda exceder, usted dice que es una obstaculización. Eso no me quedó muy claro. ¿Obstaculización que quería algún tipo de sanción o cómo sería ese tema en caso de que... Vamos por partes, Juan José. Primero dije que el juez que conoce la acción tiene que resolver el caso dentro de 24 horas. ¿Qué sucede si el juez no resuelve 24 horas? Está incurriendo en retardación de justicia, es delito.
lo pueden procesar penalmente sin perjuicio de que también disciplinariamente el Consejo de la Judicatura le someterá a un proceso y aplicará sanción. Eso respecto al juez. ¿Qué sucede cuando el juez dicta sentencia, declara que fue ilegal la detención, ordena que se ponga en libertad? Y el policía dice, no lo voy a poner en libertad. Ese policía no es obstaculización, ese policía está cometiendo un delito, desobediencia de sentencia expedida en acción de defensa. Entonces, el Ministerio Público le abrirá una causa penal y lo someterá al proceso. La sanción va de 2 años a 6 años de cárcel. Ok, ahora sí me quedó claro. Pues, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Rudy Crispín. Adelante. Doctor, una pregunta académica, doctor. En un calendario académico aprobado manifestado que hay receso del 2 al 21. No sé si han salido un comunicado, si es verídico para el plantel docente, doctor. No, por lo siguiente, porque uno, hemos tenido pues un receso obligado por el tema de pandemia. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que no tengamos el receso. Sin embargo, en un grupo WhatsApp de la carrera, que nos transmiten información a los docentes, han estado los docentes reclamando, diciendo, es que este es un descanso pedagógico de los estudiantes, y como está oficialmente aprobado, no se ha modificado, ya hemos programado, etcétera, etcétera. El director académico, que lamentablemente fue infectado con COVID, ha estado internado, no le podemos exigir mucho, ha estado señalando que sí, que debería haber el receso, pero un docente de la facultad, que es funcionario en la universidad, el doctor Arce, ha estado diciendo que no, que el rector y el vicerrector han determinado que no se va a aplicar para las facultades que tienen sistema anualizado, solo es para los sistemas semestralizados, que de hecho en arquitectura no se está aplicando el receso. Entonces, ante el reclamo de los docentes, han señalado que hoy se reúne el Consejo Universitario, donde se va a decidir qué pasa con arquitectura y con derechos respecto al receso. Las facultades que tienen sistema semestral tienen receso, ¿no? Van a recargar el seso que se ha congestionado, se ha debilitado por tanta actividad académica realizada. En cambio, de los anualizados, está para que nos confirmen, supongo que hasta mañana nos confirmarán, ¿hay o no hay receso? Entre tanto, pues seguimos trabajando, ¿no? Bien, voy a finalizar la clase. Cuídense mucho el fin de semana. Estén atentos a que les mande el documento para hacer el trabajo práctico. Los volveré a ver el día lunes. Buenas tardes y hasta luego a todos. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Que Buenas vaya tardes. bien. Se cuida. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima clase, doctor. Hasta la próxima. Que le vaya bien.